Buenas noches, chicos, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se oye el audio? ¿Está perfecto? ¿Está muy Sí, fuerte? se escucha bien, doctor. Bien, perfecto. Bien. Bien, mientras se van conectando los chicos, siempre como ustedes conocen, no olviden por favor registrarse en el chat para efectos de control de asistencia. El día de hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver en parte con el efecto que generan las obligaciones o que buscan generar las obligaciones, y no es otro que su cumplimiento, ¿cierto? El efecto que por inercia tendría que generar una obligación, pues básicamente su cumplimiento. Lamentablemente a veces no ocurre aquello, y por eso reitero siempre el artículo 291 de nuestro Código Civil establece de forma clara cuál es el deber que tiene el deudor y cuál es el derecho que tiene el acreedor, ¿no? El deudor, pues el deber de cumplir con la obligación, y el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación. El tema de hoy va a llevar como título, o lleva como título, precisamente ese aspecto que tiene que ver con el efecto de las obligaciones, que no es otro que el cumplimiento de las obligaciones. Dándoles unos segundos a los demás compañeros que se vienen conectando, ¿quién podría decirme cuál es la mejor forma, la forma más correcta, más adecuada, si vale el término, de poder cumplir con una obligación? ¿Qué es lo que espera el acreedor? Adelante, Lidia, levantó la mano. Doctor, yo pienso que la mejor forma de cumplir con un acreedor es pagando en su tiempo los montos acordados, ya sean en el contrato o de forma verbal que tenga yo un acuerdo con alguien. Ok, entonces nos dices que la mejor forma es el pago. Sí, doctor, el pago, ya sea de forma efectiva o de alguna manera, no sé, se me ocurre que si no puedo darle, no sé, me presta para un auto y si no puedo pagarle el auto, le pago pues con el auto, ¿verdad? ¿Ya? Pues sí, sí, resulta que hasta antes del crecimiento del área de las obligaciones en materia civil, ¿no? Cuando se hablaba de los efectos que podía generar una obligación, había la tendencia siempre de estudiar el incumplimiento de las obligaciones. Sostenían los doctrinarios que era más fácil incumplir que cumplir con una obligación, ¿cierto? Entonces, ellos establecían que ante el incumplimiento del deudor, lógicamente se generaba más espectro, más ambiente para que el acreedor pueda iniciar la ejecución de ese incumplimiento. Pero posteriormente, con la investigación de estos doctrinarios, de estos estudiosos del derecho, se va dividiendo precisamente en virtud a lo que el Código Civil italiano, que en parte nosotros somos copia, ¿cierto? A lo que en parte el Código Civil italiano inspiraba en el tema de hacer un análisis sobre los efectos de las obligaciones, pero desde ambos puntos de vista. Uno, hablando del cumplimiento de la obligación, o sea, cuál era la forma de cumplir, qué es lo que esperaba el acreedor, y en virtud además a lo que hoy establece nuestro Código Civil en el artículo 291, ¿no? El Código Civil italiano, del cual hemos copiado este artículo, sostiene que lo propio es deber del deudor cumplir, satisfacer,
honrar esa obligación. Y es derecho del acreedor exigir, reclamar, invocar el cumplimiento de esa obligación. Ahí es donde los estudiosos del derecho civil en materia de obligaciones dicen, pues bien, entonces tenemos que darle dos enfoques a los efectos de las obligaciones. El primer enfoque va a ser el cumplimiento de las obligaciones y el segundo enfoque va a ser el incumplimiento de las obligaciones. En el equipo del cumplimiento de las obligaciones vamos a ver precisamente lo que nos decía Lidia, el pago, como una de las formas más exactas, más adecuadas de cumplir con una obligación. Y posteriormente vamos a ir analizando qué otras formas de cumplimiento de la obligación pueden satisfacer ese derecho del acreedor. Bien, para ello vamos a, por favor no se olviden registrarse en el chat, chicos. Ya, para ello vamos a empezar esta clase con una introducción, voy a compartir, con una introducción que tiene que ver directamente con lo que vamos a ver. Efecto de las obligaciones, y uno de estos efectos de las obligaciones va a ser el cumplimiento por medio del pago de esa obligación. Y una vez visto esto por minutos necesarios, vamos a revisar lo que dice nuestra legislación civil a efectos de poder corroborar que ¿qué es un pago? A ver, ustedes están viendo en la imagen, dice, es el efecto normal de toda obligación y además una forma natural de extinguirla. ¿Cierto? El vocablo pagar, dice, proviene del verbo latino pacare, que significa aplacar, sosiegar, dice. Es decir, el pago quiere decir aplaca la obligación, satisface la obligación. Es interés del acreedor que se le pague lo que se debe, ¿cierto? Entonces, se cita en este pequeño documental que vamos a ver como introducción a nuestro tema, porque además establece que como consecuencia del cumplimiento de una obligación mediante el pago, tenemos que entender que se está satisfaciendo esa obligación pendiente a favor del acreedor, ¿cierto? No necesita de mayores formalidades, dicen los doctrinarios. Pagar, por otro lado, otro autor establece, es un acto jurídico, dice, realizado por algún deudor con la finalidad de cumplir o satisfacer una obligación. Desde el punto de vista del cumplimiento lo vamos a analizar, desde el punto de vista del incumplimiento también lo vamos a analizar, para llegar a arribar a los efectos jurídicos, que es lo que nos interesa, que genera el cumplimiento de una obligación por medio del pago. ¿Ya? Entonces, voy a compartirles el audio del documental y lógicamente, como siempre, vamos a prestarnos, si vale el término, estas pequeñas presentaciones para poder entender. No me interesa de momento la legislación, los artículos, nada, chicos. Me interesa el contenido y el sustento práctico y teórico que le vamos a dar en unos cuantos minutos a este nuevo tema. Atentos, por favor, y cualquier término extraño que escuchen, pues a momento de retornar, me preguntan para poder absolverla. Voy a silenciar mi audio. En la obligación conforme a lo estipulado o establecido de manera que no subsista derecho o reserva alguna a favor de las partes. El que nosotros hayamos entregado nosotros hayamos pactado un cumplimiento de pago, bueno, pues es esta acción, este acto con el que ambos sujetos lo hayan establecido, estén cumpliendo, en el que
el deudor entregue lo que se había comprometido a pagar o lo que se haya obligado a pagar y el acreedor entregue ese documento con el que él pudo o puede hacer exigible el cumplimiento, pues, de su pago, ¿sale? Por eso es, de manera que no subsista derecho o reserva alguna a favor de ninguna de las partes, ¿sale? Por eso es que el deudor paga y el acreedor entrega el documento justificativo de la deuda. Y dice, el pago es el efecto normal de toda obligación, ¿sí? El que nosotros vayamos a pagar es el efecto más saludable que tiene esa obligación. Además, la forma natural de exigirla. Este pago viene de o proviene de un verbo que significa pacare, que significa aplacar. Es decir, el pago aplacado al acreedor por satisfacerle sus intereses. ¿Sale? Entonces, este es el principal efecto que tiene el deudor, ¿sale? A esto se refiere, ¿sale? Ahora, ¿cómo se deben de cumplir? ¿Cómo debemos de cumplir esta obligación? Bueno, para eso necesitamos contestar estas interrogantes. ¿A quién puede pagarse? ¿A quién debe pagarse? Una cosa es quién y otra es a quién. También, ¿qué se debe de pagar? ¿Cuándo debe de pagarse? ¿Y dónde debe efectuarse el pago? Son interrogantes que debemos nosotros contestar cuando nosotros querramos cumplir ese pago, esa obligación, y cuando nosotros nos deban de cumplir ese pago, ¿sale? Como deudores, como acreedores, o pues como la función que vamos a tener, los abogados, ¿sale? Nosotros debemos de identificar esa situación, ¿sale? Y bueno, vamos a ver la primera. ¿Quién puede pagar? ¿Quién puede pagar? Vamos a cambiar aquí de color, que se vea más fuerte. ¿Quién puede pagar? Bueno, el obligado directo. El obligado directo, acuérdense que es el deudor. Ese es el obligado directo. Vamos a ponerle para que no haya duda. ¿Vale? El deudor principal. También puede pagar un tercero con interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Bueno, recuerden que la clase o el video pasado estábamos hablando de la transmisión de las obligaciones en el caso de cesión de derechos o cesión de deudas y de la subrogación. Entonces, como ya sabemos nosotros a qué se refiere la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación, bueno, pues entonces podemos entender que un tercero con ese interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, estaríamos hablando precisamente de la subrogación, porque yo tengo el interés de ir a pagar esa situación o de una cesión de deudas que en el caso se haya establecido así. ¿Sabe? Entonces también puede ser un tercero que tengas interés en cumplir con dicha obligación. También un tercero con el consentimiento expreso o presunto del deudor. En este caso específicamente hablábamos de la cesión de deudas.
porque la única situación que yo pueda ceder una deuda es con el consentimiento del deudor. Así lo refiere, acuérdense, el artículo 7.296 que dice, sustitución de deudores. Para que haya sustitución de deudor, es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente esa situación. Entonces, al haber una cesión, pues porque ese tercero está transmitiendo esa deuda, pero debe de aprobar esa transmisión de deuda el acreedor y obviamente pues el deudor. ¿Sabe? Entonces ahí tengamos previsto esa situación. También puede pagar el pago un tercero contra la voluntad del deudor. Bueno, en este caso igual, una persona ajena va y paga y dice, no quiero que pagues. No te preocupes, la deuda la sigues teniendo. La única diferencia es que ahora la deuda la tienes conmigo. Es la única situación. Y estaremos hablando de una sustitución de deudor. ¿Sale? Por allá habíamos establecido esa situación. Ahora, también puede ir a pagar un gestor que se encarga de ese asunto, pues obviamente con la anuencia del dueño. Es decir, una persona puede ir a pagar, obviamente por indicación del propio deudor. ¿Sabes qué? Ve y paga esta situación. Entonces, estas son los sujetos, las personas o las hipótesis en las cuales podemos identificar quién es el que puede pagar. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos la primera situación. Segundo, ¿a quién? ¿A quién debe pagarse? ¿A quién? Bueno, en este caso, ¿a quién? Es única y exclusivamente al acreedor. Si no está el acreedor, a alguien que represente sus derechos. Por eso es el representante del acreedor. Y si igual no hay un representante, pues aquel señalado por la ley para recibir el pago en su nombre. ¿Sale? Entonces igual. Si no está el acreedor, su representante, y si no, el que esté señalado por la ley para recibir ese pago. ¿Sale? Entonces, igual. Identifiquemos que sí se puede hacer ese pago, pero debemos de identificar a quién es el que la ley le corresponde. Normalmente es a quien represente sus derechos. Bien, ¿qué acabamos de ver? Un breve resumen, un pantallazo de lo que es el tema cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo vamos a definir qué es el pago? ¿Ya? Es cierto que vamos a encontrar distintas maneras de poder definir lo que es el pago, lógicamente en función siempre a lo que el Código Civil nos va a establecer. Doctrinalmente, definimos al pago como aquel acto jurídico unilateral que realiza el deudor a favor del acreedor en cumplimiento o satisfacción de una obligación. ¿Sí? Lo vamos a definir de esa manera, como aquel acto unilateral que realiza el deudor a favor del acreedor. ¿Es la forma más exacta de cumplir con una obligación? Sí.
es la forma más exacta de cumplir con una obligación. Por eso siempre voy a reiterar, y tiene que ser el eje normativo al que tengamos que recurrir ante cualquier duda, y no es otro que el artículo 291 del Código Civil. Ahí va a estar cifrada el deber y el derecho. El deber para el deudor, el derecho para el acreedor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del pago? ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos esenciales del pago? Los elementos esenciales para cumplir ese acto jurídico unilateral que realiza el deudor. Uno de los requisitos esenciales, llamados en algunos textos elementos esenciales del pago, tiene que ver con precisamente la manifestación de voluntad que traduzca la responsabilidad, ¿ya? La responsabilidad de cumplir con la obligación que jurídicamente, que civilmente se ha pactado con el acreedor. Segundo elemento, la validez del pago. Un poco que el documental se refería a aquello, pero en otros términos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que si el deudor, ejerciendo el acto jurídico unilateral de cumplir con la obligación mediante el pago, se presenta en el domicilio del acreedor y la persona que lo atiende le dice no se encuentra, y el deudor lo que hace es dejar, si es una deuda de dinero, dejar el dinero a la persona que lo atiende, dejándole el encargo de que le dice por favor que vino tal y se lo estoy dejando esto? Jurídicamente hablando, ¿ese pago tendrá validez? ¿Qué creen ustedes? Buenas noches, doctor. Yo diría que no, porque la persona, digamos, no le está dando directamente a la persona que le deben, sino está dejando a otra persona para que esa persona le haga la entrega del dinero a la persona que él debe, digamos, y lo cual tendría que ser que él personalmente entregue para que si la persona a la que le debe le diga, ah, sí, tal fecha me has dejado tanto de dinero y tendremos, digamos, anotado o sí. Eso. ¿Ya? ¿Consideran ustedes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista formal, que ese pago tendría plena validez o en algún momento podría invocarse algún vicio de nulidad en el pago? ¿Qué creen? Doctor, yo creo que sí, en cierta parte no tiene validez, pero se acepta, ¿no? O sea, en la actualidad normalmente podemos aceptar eso, pero si ya es montos, cantidades y el contrato está hecho entre dos personas, tiene que ser de persona a persona. De no ser así, Ah, sí se incurriría, la otra persona puede incurrir en un vicio en el cual no ha sido de persona a persona, por así decirlo. muy bien. Adelante, Lidia. Doctor, pienso que el pago no es posible. Uno, porque ahí estaríamos pidiendo la buena fe de la persona que recibe el dinero, el monto de dinero. Y si esta persona no actúa de buena fe, puede no avisar a la otra persona que ha habido el pago. Entonces entraríamos al vicio de la buena fe, o me estoy equivocando, creo, o algo así, o sea, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Fíjense, como hombres futuros y mujeres de norma, de derecho, es bueno preguntarse cómo se acredita el pago. Todos tienen razón, lógicamente, todos tienen razón.
No debería ser la forma. Aunque nuestra economía tradicional, nuestro actuar tradicional, muchas veces nos lleva a aquello, ¿cierto? El elemento de la validez del pago tiene que ver con la capacidad de a quién se le está pagando, de a quién se le está dejando, digamos, le está dejando el deudor la prestación de vida, la obligación de vida. No podría haber ningún problema si le deja a una persona capaz, a una persona autorizada por el acreedor, pero podría haber problemas si le deja a cualquier persona y menos si el acreedor ha autorizado, ¿cierto? Entonces, cuando en algún momento, por alguna circunstancia, se generaría alguna controversia que ameritaría lamentablemente la llegada a un litigio, la pregunta va a ser clara. ¿Cómo acredita usted, señor deudor, que ha pagado? Pero yo he pagado. ¿Cómo acredita? Como ustedes ven en la diapositiva, al que afirma que ha pagado, le incumbe su prueba. Lo contrario, no libera al deudor de la deuda, no lo libera de la obligación. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en los contratos que se vayan a elaborar con relación a una obligación pecuniaria, a una obligación de dinero, como ejemplo, debe ser hasta a veces clarísimo y preciso el hecho de establecer dónde se va a pagar o cómo se va a pagar el interés que va a generar el capital. Si se le va a pagar de manera directa al acreedor en su domicilio, se va a dejar en la oficina de su abogado, porque eso también suele suceder contra entrega de recibo, se va a hacer mediante depósito bancario. El contrato tiene que ser clarísimo, ¿sí? Clarísimo. Porque si no se lo hace de forma clara, puede llamar a que el deudor actúe de manera unilateral y haga esto que estamos conversando, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista formal, tenemos que cumplir con el elemento de la validez de pago. Si en algún momento un cliente los llama y les dice, doctor, doctora, estoy en mejor, ¿cómo se puede decir? Habiéndose vencido el plazo el día de hoy, o estando venciéndose el plazo el día de hoy para cumplir con mi obligación pecuniaria, me estoy dirigiendo al domicilio del acreedor a objeto de pagarle ahí y que me dé un recibito del pago o algo así. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes puedan dar? ¿Que no lo haga? ¿Que lo haga? ¿Que lo convoque? Le dirán de pronto, es necesario, así como se firmó un contrato donde se estaba constituyendo la obligación, es importante que se firme también un documento de cancelación de la obligación. ¿Cuál sería el asesoramiento más correcto? ¿Cuál creen? ¿Un Que el recibo? cliente vaya y pague y tenga una prueba exacta de un recibo de que está cancelando la deuda con el nombre de la persona a la cual está entregando la deuda. Y si tuviéramos que hacerlo mucho más correctamente, digamos, deberían ir a la oficina y hacer el pago ahí para hacer un documento de cancelación de deuda. Así es. Dependiendo de la naturaleza de obligación que se haya podido generar y en la que ustedes como abogados hayan podido participar en la elaboración de el documento en función al tipo de obligación que se haya generado de dar, hacer o no hacer, de la misma manera que nació, se recomienda que también se extinga o se cancele la deuda. Y si el medio de cumplimiento va a ser el pago, entonces, dependiendo de la naturaleza también de la obligación, pues tendrán que asesorar, así como nació,
hicimos un documento, se constituyó ahí, pues hacemos un documento que es cancel. Ahora, por la predisposición del deudor, el plazo que se está venciendo, lógicamente y dependiendo del nivel de confianza y relación que pueda tener con el acreedor, podemos recomendar que haga el pago, que por favor le haga firmar el recibo de puño y letra y que el día de mañana junto con el recibo pues se va a preparar el documento para poder faccionarlo, dar fe de aquello y extinguir la obligación, porque no se olviden, una obligación por lo general, siempre va a estar respaldada, siempre va a estar secundada por un patrimonio que garantice el cumplimiento. Si el deudor paga, ahí no acabó la situación como tal, porque al pagar el deudor está cumpliendo con la obligación y por ende también, no solo que se lo libera a él de la obligación, sino también se debe generar el efecto de liberación de la garantía si existiera, ¿cierto? Ese es un aspecto muy, muy importante. Ahora, existen también elementos específicos del pago que tiene que ver con esto que ustedes están viendo en la diapositiva, que lo vamos a desarrollar, y es quién paga. Hay una regla general, pero lógico, el que debe pagar es el deudor. Pero la presentación pequeña que vimos decía que también un tercero puede pagar. En una obligación pecuniaria, chicos, ¿cuáles serían los sujetos principales? El sujeto El activo y el acreedor y el- sujeto pasivo, doctor. ¿Perdón? El sujeto activo y el sujeto pasivo, doctor. El sujeto activo que sería el deudor y el sujeto pasivo que sería el acreedor. Muy bien, muy bien. Esa es la forma técnica de manejar estos sujetos. Si esos son los sujetos principales, ¿podrían existir sujetos accesorios? Sí, doctor, como usted dijo, que puede existir un tercero que puede hacer la cancelación de la deuda. Muy bien, caramba, están despiertos, qué bien, claro que sí. ¿Ustedes creen que yo podría pagar un X monto de dinero a alguien sin que exista una obligación? ¿O es necesaria la existencia de una obligación o de una deuda? Sí o sí es necesaria la existencia de una deuda, Lisa. Claro que sí. Dice un axioma, todo pago supone la existencia de una deuda. Ese es un elemento específico. Con seguridad que con los años de ejercicio que tengan, va a llegar un momento en el que conozcan un proceso de pago indebido o pago indebido de deuda, como se le pueda llamar en su momento, y un elemento específico del pago como cumplimiento de la obligación es ¿por qué se ha pagado? Y la doctrina dice, se ha pagado porque existía una deuda o existe una deuda. Entonces entra el axioma y dice, todo pago supone la existencia de una deuda. ¿Se dan cuenta? El artículo 291 del Código Civil, que lo volvemos a reiterar, respalda aquello y dice, es deber del deudor pagar y es derecho del acreedor exigir el pago. Así, textual. Y por esta misma razón de que existe este elemento específico, chicos, de la existencia necesaria de una obligación, la existencia necesaria de una deuda, es que el artículo 963 de nuestro Código Civil consagra la aplicación en contrario de lo que estamos hablando, porque dice, quien ha recibido el pago de una deuda que no existía,
tiene la obligación de devolver o restituir ese pago. En este caso, dice, la devolución de lo entregado indebidamente constituye un daño moral, por no decir otra cosa. A eso se llama pago de lo indebido, pago de lo no debido. Por eso es que la doctrina y nuestro respaldo teórico nos enseña que todo pago supone la existencia de una obligación. Voy a pagar lo que sí se debe. Pero si no hay una obligación, una deuda, no puedo pagar. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, como bien decía el compañero, en la obligación, en la existencia de esa obligación, intervienen los sujetos. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el término solvens? Creo que es solvencia, doctor. Solvens o accipiens. No, Lice. Ya, ahora, escúchenme bien. ¿Quién puede hacer el pago? ¿Cierto? Sujeto activo. Regla general, debe pagar el deudor. Regla general, debe recibir el acreedor. 291 del Código Civil. ¿Quién es el solvens? Dice el tema, intervención de un solvens. El pago debe, por regla general, como dice la diapositiva, debe ser ejecutado por el deudor. O dice, ahí dice, puede hacerse por medio de un tercero. Es aquí donde nace la necesidad de emplear términos generales de solvens. ¿Qué quiere decir solvens? Los obligados, los responsables de poder cumplir con la obligación. Artículo 295 del Código Civil. Cuando alguna vez se encuentren en algún contrato, en algún texto, en alguna lectura, el término solvens, está hablando del deudor o de la posibilidad que pueda existir un tercero. Son los sujetos pasivos. ¿Ya? Solvens. Aquellos que tienen que solventar la obligación, cumplir con la obligación. Viene del derecho romano. Pero si existe un solvens, es decir, un deudor o un tercero que pueda cumplir con la obligación, existe un acreedor. Y a ese acreedor, de manera general, se denomina accipiens. ¿Sí? ¿Qué dice la regla general con respecto al acreedor? Que es el acreedor quien debe recibir de parte del deudor el cumplimiento o la obligación de pagar la deuda. Sin embargo, el acreedor también puede delegar a un representante que pueda recibir el pago en su nombre. ¿Se dan cuenta? Artículos 297 y 298 del Código Civil, como decía el documental hace un momento. ¿Ya? Vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a parar acá porque se está acabando la primera sesión y en 2 segundos les paso, por favor, el nuevo link, ¿ok?